durante aproximadamente entre 2 y 3 años, según se ha dicho judicialmente, según ha confirmado el abogado de las víctimas, justamente el doctor Maresi. Bueno, esta joven... Y algo que seguramente, bueno, como Micaela o algunas amigas más lo han vivido con ella, digo, pues no se animaban por miedo, por lo que sea, digo, sabían de yo creo algo, ¿no? por lo que... Porque ayer, por lo que escuché en los testimonios de ayer, digo que sabían, pero bueno, había un miedo, Sí, yo no sé si tenían conocimiento de que era tamaño el horror, de bueno, no, semejante claro, 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 barbaridad. sí. Sí que algo sucedía, y los testimonios eso habrá que revisar también, ¿no? Porque Que los llegaba testimonios algún ayer golpe en y la sí. marcha se habló, se decía de que mucha gente en Saavedra sabía o sospechaba. Habrá que ver también en algún momento, revisar qué pasó en el sistema educativo, donde estos jóvenes víctimas concurrían. ¿No hubo voces de alerta? ¿Alguien no hizo su trabajo como correspondía? Esto hay que revisarlo. O bien Claro. sospecharon algo y por las características del acusado, de Peralta, que tenía un medio de comunicación y crachaba a todo el mundo, se omitió ir a fondo en las investigaciones. Mucha gente me parece que en algún momento va a haber que profundizar esta situación, ¿no? La vecina, Micaela, con quien hablamos, fue quien recibió a la víctima, que hace la primera denuncia, luego la madre de la víctima también denuncia, y el caso toma relevancia, pero cuenta de primera mano cómo se enteró de esto, acompañando a la joven víctima, y todo lo que vivió para poder realizar la denuncia. Claro. Y señala un muy mal accionar del personal policial de la Comisaría Segunda de Saavedra, y evidentes complicidades de ese personal policial, porque dicen... Claro, hay dos temas importantes. Primero, que no le tomen la denuncia, y después, que al otro día Claro, prácticamente... en el final dice, bueno, después fuera de micrófono, la chica me decía, bueno, lo que aconteció también es que finalmente, tanto insistir, tanto esperar, dijeron, bueno, les tomamos la denuncia, pero la quería tomar un efectivo masculino. Y obviamente No, claro. la chica, la denunciante, muy Sí. joven, menor de edad, por las características tremendas de una denuncia de corrupción de menores y abuso sexual, no se animaba a hablar con un efectivo masculino, con un No, varón. claro. Pidieron bueno, no había disponible y no pudieron conseguir. Entonces, regresan 3 de la mañana de un domingo a su domicilio, después de esperar 2 horas y pico para poder radicar una denuncia, y pocas horas después ya el quien iba a ser denunciado las estaba amenazando porque se había enterado de que lo habían ido a denunciar. Aquí hay una cuestión que deberá investigarse también. Entiendo, nos decía la próxima, la entrevistada, que próximamente va a radicar una denuncia por amenazas también. Dice, yo no quiero ahora focalizar Claro, en las amenazas que yo recibí sí. para no desviar la cuestión judicial, pero dice, yo voy a radicar la denuncia por amenazas porque la pasamos muy mal. No obstante, ella dice que eso consta en fiscalía, las amenazas Claro, que ella recibió. consta en fiscalía las amenazas que recibió, pero van a motorizar esa causa también. Entiendo que también el abogado de las víctimas, el doctor Maresi, también nos hizo mención en la entrevista de que iban a agregar a la situación de Peralta la denuncia por amenazas, porque ha amenazado a las víctimas para intentar entorpecer la cuestión judicial. Escuchamos el testimonio de Micaela, es quien acompañó a la víctima que se animó a denunciar a Pablo Peralta por abuso sexual y corrupción de menores. Estamos con Micaela a propósito de este caso que ha conmocionado a Saavedra. Hace minutos vimos gente movilizada frente al domicilio de Pablo Peralta, y por ahí Micaela nos puede aportar su testimonio en el sentido de que, bueno, acompañó a las víctimas de los menores, pero bueno, vos tomaste conocimiento de esto de primera mano, digamos. Sí, hola, sí, tomé conocimiento de primer momento. Yo acompañé a tanto yo como Norma Allende, como el delegado Orivaldo, en el momento que se entera, se hizo toda una movida. La situación estaba re complicada. A mí me da mucha repugnancia desde el momento que todo se entera, porque esto se sabía. No sé si me entiende. Esto se sabía que algo pasaba. No estaban las pruebas suficientes, pero creo que si hubieran querido lo hubieran tenido. Entonces, sí apoyo a la marcha, sí apoyo a que la justicia tiene que responder, pero a lo que no apoyo a todos los años que estas criaturas vivieron tanto infierno, y que justamente fuimos personas contadas con una mano las que nos levantamos y dijimos, bueno, tenemos que actuar sabiendo las amenazas y todo lo pesado que se venía, y que, repito, yo no tengo título, yo no soy nadie, soy una persona más de la sociedad, y aún así no me importó. Los nenes vivieron un infierno, la madre también, pero creo que acá hay una justicia que tendría que haber actuado antes, ¿sí? Niñez que tendrían que haber actuado con los chicos,
y creo que se vieron atados de pies y manos cuando eso no puede pasar, porque ni Vos siquiera cuando me pasó a tomaste mí. conocimiento de esto a través de una de las víctimas, lo que hiciste fue acompañarla e intentar recurrir a algún lugar para poder, digamos, aconsejaste hacer la Sí. denuncia e intentaste ayudar para que la denuncia se Desde radicara. el primer momento que me entero, sí, lo primero que hago es comunicar, porque la madre tenía que hacer la denuncia, lo cual hubo un par de cuestiones que pasaron ahí. Yo desde el momento que me entero de la nena, comunico que la denuncia había que hacerla ya, había que hacerla, no se podía esperar. El día domingo a la noche, en un momento dado, con la nena, ella me empieza a redactar más cosas y en ese momento me dice que necesita hacer la denuncia, que la quiere hacer, me pide por favor y desde ese momento yo me levanto y le digo que la voy a acompañar. Estuvimos hasta las 3:30 de la madrugada en la comisaría de Saavedra, de lo cual no había primero servicio local, no sé, no respondían, las comunicaciones eran, bueno, nos dieron mucho revuelo. Obviamente la palabra del comisario fue que no era que no la querían tomar, sino que era algo que no había sucedido ya. Entonces la situación era que tenían que llamar al juez, que el juez no respondía, que tenían que tener los psicólogos y no sé cuántas cosas más, de lo cual nosotros nos fuimos sin haber podido hacer la denuncia a las 3:30 de la madrugada, de lo cual eran la 1 y pico, si no me equivoco, y ya estábamos ahí en la comisaría de Saavedra. 3:30 nos retiramos sin haber podido hacer la denuncia. Al otro día se filtra toda la información, todos se enteran que nosotros habíamos estado en la comisaría, de lo cual yo cuando me entero por parte de la madre de yo lo que le explico es que, a ver, la denuncia había que hacerla, ¿sí? Fuera de que yo tenía mis dudas, porque toda persona que pasó por violencia, que pasó por abuso y ciertas situaciones más con este psicópata, por ejemplo, esta situación, es muy difícil que las víctimas hagan la denuncia. El miedo y ciertas cosas más las llevan a que no hagan nada o vuelven o directamente se quedan. Al otro día en la población de Saavedra no se debería haber trascendido que Tal cual. ustedes concurrieron a Bueno. realizar esto. Hubo muchísima amenaza, que esto nadie sabe, ¿sí? Muchísimas amenazas, muchísimas situaciones donde no solo yo, sino las personas, las profesionales, también corrieron riesgo de muchísimas situaciones más. Amenazas por parte de Peralta. Por parte de la familia, sí. Al otro día, bueno, nada, yo traté de tener a la nena en mi casa, que fue lo que Servicio Local pidió. En menos de media hora Servicio Local se hizo presente, el delegado estuvo al tanto de todo. Norma Allende, desde el primer momento que toma conocimiento, empieza a llamar, empieza a mover, se acerca a la nena, nos brinda la ayuda, porque yo tengo 3 hijos también, me brindó el acompañamiento. ¿Quién se acercó al Servicio Local? ¿Ustedes mismos? No, yo me acerco a la delegación de acá de Saavedra, hablo con Norma Allende, Norma me pide que o iba a mi casa o yo llevaba. Yo la llevé al desarrollo, le pregunté si ella aceptaba, si quería, me dijo que sí, que ella lo que quería era hacer la denuncia ya, con un poco de miedo, porque se había quedado con eso de que a la noche no le habían tomado la denuncia y ella tenía miedo. Entonces, en ese mismo momento la llevo, ella habla con Norma Allende, le cuenta todo y automáticamente Norma Allende me pide que la deje en casa y que iba a llamar al servicio local, iba a dar conocimiento al delegado acá de Saavedra y que se iba a hacer todo lo que se tenía que hacer. En menos de media hora Servicio Local estuvo presente en mi casa, hablaron con ella, la denuncia se iba a hacer a la tarde, había un par de cuestiones que hacer antes, pero bueno, al verse filtrada la información y correr con un gran riesgo, tuvimos que tomar la decisión de sacar a y Norma Allende tener que llevarla hasta Pigüé para que con Servicio Local pudieran hacer la denuncia. Norma Allende trabaja, que es asistencia social. Es asistente social, sí. Obviamente siempre con Servicio Local acompañados. Pero bueno, esto no se hizo así de la nada, esto fue terrible, se corrió un grandísimo riesgo de primer momento, se sigue corriendo riesgo que a mí la verdad que no lo puedo creer, que la justicia no responda cuando hay menores y cuando ni siquiera la custodia. Entonces me parece que se tiene que tener en cuenta esta situación, que en menos de 3 cuadras estaba pasando un infierno y nadie, sabiendo algunas cuestiones, ni siquiera se metieron a corroborar si pasaba. ¿Sufriste algún tipo de amenaza, de represalia? Sí. ¿Alguien te llamó, te amenazó? Digo, porque si cuando ustedes fueron a radicar la denuncia enseguida se supo, es muy probable que hasta el propio Pablo Peralta supiera que vos estabas acompañando a las víctimas. ¿Te amenazaron de alguna manera? Tengo las amenazas, hay personas ya de parte de lo que son la comisaría que lo saben, hubo amenazas de todo tipo, contra mi casa, contra mí, contra mis hijos. Yo por ahora lo que quiero es que no se desvíe la denuncia de lo que son las criaturas, por eso yo todavía no radiqué, si bien ya lo saben y Fiscalía también están al tanto que hubo amenazas demasiado fuertes,
como el día sábado a las 7:30 de la mañana. Yo lo que estoy haciendo es esperar el momento y obviamente me pareció que ya no me puedo callar más porque la situación está bastante pesada y me parece que a este hijo de remil puta, como otros hijos de putas más que las leyes lo amparan, esto no podría estar pasando. Porque si yo hago la denuncia de amenaza, la denuncia automáticamente se desvía por otro lado y quedan los chicos en desamparo como están ahora. Ellos están en el mismo lugar, en la misma localidad donde este hijo de remil puta está. Y a mí la verdad que me parece una vergüenza que estén haciendo eso y no estén viendo la gravedad del tema y las amenazas que esas criaturas también tuvieron. Bueno, agradecemos el testimonio y la valentía, porque bueno, por lo que nos estás contando, esta situación no es sencilla de afrontar, pero bueno, en el caso de las víctimas necesitan siempre de alguien, en este caso fuiste vos, pero siempre de alguien que los acompañe, ¿no? Porque bueno, son situaciones muy difíciles que les tocan a las personas y cuando estás solo, estás solo mucho peor, ¿no? La verdad que fue una película de terror y no fue solo a mí, sino también, yo lo hubiera hecho por cualquier chico, a mí, sea adulto, sea chico, pero los chicos sobre todo, los chicos no tienen por qué pasar por estas cosas, y te aclaro otra vez, Norma Allende hizo demasiado, fuera de la profesión que tiene, puso su profesión y puso la parte humana, como el delegado Luis Giribaldo, que yo no tenía ninguna conexión con él, y cuando pasó esto dije, wow, la verdad que se pusieron, hicieron lo que había que hacer, se movieron y no se quedaron quietos. Y la verdad que yo agradezco a los profesionales que tuvieron esa humanidad. Servicio local, porque si bien yo tengo muchísimas cosas en contra, pero Servicio Local también respondió y en menos de media hora estuvieron, en menos de media hora hicieron mucho y cuando se filtró la información, cosa que no tendría que haber pasado jamás, aún así también respondieron. Yo le agradezco a que fue la que habló. Es una nena recontra revaliente, vivieron un infierno, es una película de terror todo, pero tuvieron la valentía de hablar. A la mamá que logró hacer la denuncia después de tantos años y que bueno, y que sabemos cómo es todo esto y cómo a uno lo enferma toda esta situación que te empieza un psicópata a trabajar y que bueno, y que después cuesta tanto, ¿no? Poder recuperar. Pero yo creo que lo más importante es la valentía de ellos, que ellos hablaron. Bueno, me parece contundente, ¿no? Lo que cuenta Wow. Micaela en primera persona. Bueno, nosotros, bueno, obviamente la nota es pública, la gente sabe de quién se trata. Nosotros la identificamos con el nombre de pila simplemente, pero la verdad es que fue muy valiente. Nos contactó personalmente para dar a conocer esto. No es que nosotros hayamos hecho todo el trabajo de producción, sino que simplemente lo quería decir y evidentemente focaliza en dos cuestiones fundamentales. Primero, dicen que era un secreto a voces en Saavedra que algo estaba pasando con Pablo Peralta y estos menores. Entonces se focaliza en decir, bueno, ¿no se hizo todo lo que se debería haber hecho? Porque ayer yo también, como decía Pablo, en la manifestación varias personas lo dijeron. Sí. Se sabía, nadie hacía nada. Pedían perdón, ¿no? Yo no creo que se Escuché supiera... a alguien decir, claro, pido perdón por no haber actuado en todo este tiempo. Yo no creo que se supiera la gravedad de lo que en realidad ahora se descubre. Yo creo que no se sabía tanto, pero sí se sospechaba que algo acontecía. Y hubo algún resorte allí social, de asistencia, en el ámbito educativo y demás, en minoridad, que no funcionó quizás como se debería. También teniendo en cuenta que recién en estas circunstancias las víctimas se animan a denunciar. Sí, ahora, claro. Ante tamaña barbaridad que vivieron esos menores de edad y esa mamá que ahora se anima a denunciar. Estamos hablando de abuso sexual gravemente ultrajante, hechos que se registraron entre 2 y 3 años acontecieron, durante 2 y 3 años. No es que es algo viejo que pasó una vez, que también sería tremendamente grave, pero digo, algo que se venía repitiendo en el tiempo. Corrupción de menores, delitos gravísimos. ¿Cuándo? Por una circunstancia X que actúa como detonante. Una joven menor de edad se anima a denunciar, encuentra a una persona valiente, como el caso de nuestra entrevistada recién, Micaela, que dice, yo te voy a acompañar, tenemos que hacer la denuncia, esto no lo podemos dejar así. Van a la comisaría de su pueblo, a la 1:30 de la mañana, y todo lo que reciben es, bueno, no sucedió ahora, no es un hecho reciente, no te violaron recién, lo podemos hacer después, no tengo efectivo mujer, el servicio local no lo encuentro, no te tomo la denuncia, espera 1:30 esperando. Pues tiene que ser al revés. La verdad, hay que disponer de todos los resortes del Estado, porque... Pero aparte, Walter, así vos no tuvieras los recursos. Vamos a pensar de que la policía fue buena y no tenía los recursos, que no creo, pero ponele. Vos no podés enviar de vuelta a la casa a una menor con una persona que lo acompaña en esa situación.
sea, lo mínimo que tenés que hacer es darle una contención. Ujú. Lo mínimo, hasta bien. que consigas los recursos que necesites. Los uniformados podrán decir, bueno, no tenían conocimiento hasta la declaración de la gravedad de derecho. Pues cuando se te presenta una situación de esta, deberías indagar y debería funcionar el sistema para contener Claro. a dos jóvenes, porque bueno, Micaela, nuestra entrevista también es una persona joven, a dos mujeres totalmente zapadas, porque después se llenan la boca hablando de que ni una menos, de que basta de femicidios y bla, 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 bla. Para las manifestaciones están todos y para las declamaciones, pero aquí es donde hay que hacerlo efectivo, aquí es donde hay que proteger. Entonces lo que debería pasar es que el sistema debería funcionar rápidamente. Debería estar dispuesto a decir, bueno, no, quédate acá, ya vamos a Claro, ubicar una el servicio local como contención. podamos, vamos a llamar, está de Franco, pero te vamos a llamar a una efectivo mujer, porque la comisaría de la mujer está, o te vamos a cargar en un patrullero y te vamos a llevar como corresponde, contenida a la oficina de la mujer en Pigüé, que funciona a las 24 horas. Claro. Y vamos a hacer lo que hay que hacer. No, andate a tu casa después de 1 hora y media de espera, y cuando llegas a tu casa resulta que el que iba a ser denunciado se entera y te empieza a amenazar por teléfono. Empieza a amenazar a la víctima, empieza a amenazar a quien la acompañó, a sus hijos. Todo mal. Es una barbaridad. Después destaca, porque también lo dice varias veces, y digo, esto hay que marcarlo en el sentido de que muchas veces nosotros hemos criticado cuando desde el Servicio Local de Niñez quizás alguna vez no hubo una respuesta rápida, o criticamos muchas veces a la política, porque también lo hacemos a los funcionarios. En este caso, esta joven que entrevistamos y emitimos la entrevista recién, Micaela, dice, bueno, yo llamé a Norma Allende, que es la asistente social de Saavedra, quien se encarga de la asistencia social, porque la conoce, porque tiene un trato, porque fue a quien se le ocurrió recurrir, y esta funcionaria, que la verdad que no la conozco, hizo lo que se debería haber hecho, lo que debería haber hecho el personal policial también. Rápidamente concurrió, llamó al servicio local, se hicieron presentes, cuando vieron que se había filtrado, que todo Saavedra sabía que iban a hacer la denuncia, y ante las amenazas y ante el temor, puso su auto particular, trajo a las víctimas a Pigüé, les dieron un lugar para estar y las acompañaron a la justicia, bueno, y después comenzó todo el trámite judicial que conocemos. Hizo lo que corresponde más allá de su función. Claro. ¿No? Pero como cualquier vecino que está en una situación que podría haber tenido la misma empatía un policía. Yo no le pido al policía que ponga su auto particular. Yo no le pido al policía que ponga su auto particular ni haga lo que hizo en este caso de institución. Simplemente que contenga a las víctimas, y si no tenían los recursos allí, pues un patrullero que tantas veces los usa para ir a buscar la pizza o para ir a comprar las cosas al kiosco. Hagan un patrullero, hablás con la comisaría de la mujer de Pigüé y hacés lo que tenés que hacer. Porque si no, después que no se llenen la boca hablando de cómo protegen a la gente y de cómo los conmueven los femicidios y cómo los conmueven la violencia de género. Esto verdaderamente... Ya de por sí el tiempo de espera que estuvieron en la comisaría es una barbaridad, porque vos imaginate lo que le cuesta a una persona en esta situación ir a hacer una denuncia y que te empiecen a manosear así adentro de una comisaría 1 hora y media, después te manden a tu casa en plena madrugada en esa situación, es una barbaridad. A mí me parece que las autoridades policiales ahí tendrían que tomar cartas en el asunto de quienes estuvieron a cargo de ese problema. Y otra cuestión, que también deberían tomar cartas en el asunto las autoridades, es este tema. Nosotros lo hablamos aquí por cuestiones periodísticas, y cuando uno lo menciona parece más una cuestión de interna periodística o de celo periodístico, o que un medio nos peleamos con nosotros. Sí. Hace mucho tiempo que nosotros veníamos diciendo aquí, están los archivos, que había connivencia de ciertos funcionarios policiales y funcionarios públicos también, pero en el caso de la policía, con este pseudo periodista, con este personaje, abusador de menores, Pablo Peralta, que le enviaban información, que le filtraban información privada, que le daban información que él no debería tener nunca, porque estas cuestiones tienen que estar en el ámbito de la privacidad. Y esto aconteció muchísimas veces. Cuando nosotros lo marcábamos, parece que uno lo decía porque, claro, porque Peralta tuvo la información y yo no. Estamos hablando de cuestiones que no se deberían divulgar. Y esto lo muestra también claramente, porque lo van a denunciar y las víctimas terminan siendo amenazadas, y esto está registrado. Y las únicas personas que conocían de esa intención de denuncia eran el personal policial. Claramente, le filtraban información. No tenés mucho. Claramente, como el caso que contamos aquí, de ese caso tremendo que hubo a pocas cuadras aquí de la radio, donde una persona se quita la vida en la vía pública, que nosotros como medio registrado y que nos conocen y que intentamos cumplir en lo más que podemos todas las reglamentaciones, a 2 cuadras de distancia no le permitieron sacar la foto a Jorge Sandoval de la cinta que cortaba la calle y el patrullero, ni hablar de acercarse a la víctima, que ni lo pretendíamos tampoco. No nos permitieron trabajar a 2 cuadras de distancia, y resulta que un policía le sacó la foto a la víctima, al cadáver de la persona, en la vía pública. Peralta accedió en su casa, no salía, estaba encerrado hace años en su casa, y
publicó la foto donde se ve claramente el móvil policial detrás, es decir, la policía que lo abastecía, esto es clarísimo, lo sabemos todos. Aquí queda más en evidencia, con algo mucho más grave que filtrar una información periodística. Sí, tal cual. Porque ¿qué pasaba? ¿Quién se iba a hacer cargo si durante ese periodo de tiempo en que las víctimas no fueron atendidas y Peralta se enteró de que lo iban a denunciar? Este Pablo Peralta, con ese arma de fuego que tuvo en la casa hasta el lunes, porque tardaron 8 días en allanarlo, ¿qué pasaba si agarraba el arma de fuego, iba a buscar a la víctima y la asesinaba? ¿Qué íbamos a decir ahí? ¿Quién se iba a hacer responsable de esa situación? ¿O no podía pasar? Una persona que es capaz de cometer las barbaridades que cometió. ¿No? Me parece que esto no es una cuestión menor. 8:38, hacemos la pausa. Espacio publicitario. Otro año comienza. El año pasado estrenamos 7 obras de teatro con niños, adolescentes y adultos e hicimos más de 30 funciones. Radio